Hoy estaremos comenzando el tema de la regeneración. Mm, Literalmente significa nacer de nuevo o algo nuevo o ser hechos nuevos. Ese es el significado de regeneración. Hay tres procesos que se viven en la habilitación de una persona para ser nuevo. Tres procesos necesarios y más que todo en lo que es la adicción a los químicos o al alcohol o cualquier tipo de adicción. Siempre existe un proceso de desintoxicación, un proceso de rehabilitación, y en este caso lo que vamos a ver, y quería pues tocarlo ahora, vamos a estar trabajando con todos los integrantes de Asufutec en la nueva metodología que Dios nos permitirá hacer, y es el proceso de regeneración, porque hay que tenerlo muy en cuenta, hay que saber entender qué es realmente la regeneración. ¿Y por qué, como en un versículo como en Primera de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? El proceso de desintoxicación es un proceso que todos en un momento en las fundaciones pasamos, y es el proceso o el significado de estar sobrios o el tiempo que llevamos en sobriedad. Es un proceso de desintoxicación. Toca literalmente solo con el cuerpo y con la sensación, con la abstinencia, con los deseos, con todas las ganas que se manejan frente a los químicos, ¿sí? Entonces, desintoxicación solamente es estar sobrios y realmente pues a través del tiempo y de los procesos que hemos visto y de lo que hemos manejado, pues algunos se conforman con este proceso. Solamente es dejar de consumir y cuánto llevas dejando de consumir, ¿sí? Pero después viene el proceso de rehabilitación, ¿sí? Rehabilitación significa el primer estado o condición, o sea, regresar a ese primer estado o condición. Si tú comenzaste a consumir o a tener problemas a los 12 años, 13 años, ¿qué hace un proceso de rehabilitación? Te rehabilita a ese estado donde empezaste a consumir y te deja otra vez listo para funcionar. Pero ¿qué hace el proceso de regeneración? Te desbarata por completo, vuelve y te arma y te lleva al conocimiento pleno de Dios. Siempre hemos estado de acuerdo acá en las fundaciones con que todos creen en Dios y que todos creen que Dios es la solución. Seamos terapeutas, seamos teos, seamos lo que seamos. A cualquiera le hemos preguntado y siempre dicen, no, Dios, Dios, el poder superior. Entonces, ¿en qué se basa la regeneración? En creer. Sin creer, no se puede prohibir el proceso de regeneración. Entonces, cada uno son importantes, el desintoxicación, rehabilitación, pero vamos a estar tocando la regeneración. Digamos que ya estamos rehabilitados para ser sociables, para ser aceptos ante la sociedad. Ya no somos antisociales, digamos que ya somos sociales. Pero esto abarca una serie de situaciones y de problemas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay veces no sabemos cómo manejar ciertas situaciones, hay veces no sabemos cómo manejar nuestro carácter, hay veces no sabemos cómo manejar un matrimonio, hay veces no sabemos cómo manejar un patrón, no sabemos cómo manejar ciertas situaciones que nos presentan. Sí, hemos dejado de consumir, estamos rehabilitados, pero ¿qué quiere Dios en nuestras vidas? Que seamos regenerados. Y es un proceso que es necesario, porque imagínense, Jesús cuando le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. No es que esté diciendo, si quieres, pues nace de nuevo. No, os es necesario nacer de nuevo. El capítulo 3 de Juan es el mejor ejemplo de regeneración. Es el mejor ejemplo de lo que es la regeneración. Y miren, ¿cómo siendo él, y no estamos hablando de Nicodemo que sea una persona que tuvo problemas con el alcohol o con las drogas, era un principal entre los judíos,
O sea, era un doctor de la ley, era un conocedor de todo, así como muchos de nosotros acá somos conocedores de muchas cosas y de muchos procesos, y Dios nos ha dado la inteligencia para aprender y conocer y llenarnos de información. Pero él le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, porque ¿qué se imaginaba él literalmente? Que era la carne. O sea, tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer. O sea, ustedes dirán hoy, ¿cómo dice Luis Buitrago que tengo que nacer de nuevo, que tengo que ser regenerado? Pues sí, hermano, tenemos que ser otro. No es solamente dejar de consumir, es ser otros, ser nuevos, que la gente, nuestras familias, los que nos rodean, que seamos luz donde quiera que vamos. Ese es el verdadero nacimiento. Alumbrar, ver que Cristo está en nosotros. Ese es el nacimiento de la fe. Que Cristo empiece a morar en nuestras vidas. Vamos un momentico a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mire lo que dice. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tenemos que analizar bien ese pasaje ahí, porque en ningún momento está hablando de droga. Está hablando, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. ¿Sí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando un tiempo presente. ¿Y cómo que nos hizo sentar? O sea, es como si ya estuviéramos sentados. Es como si ya hubiéramos vivido los procesos. Por eso cada día hay que morir y nacer en Cristo. Y hacer que el Cristo nazca en nosotros. Es el verdadero proceso de regeneración. Dice, nacer de nuevo es nuestro segundo nacimiento. Se distingue de nuestro primer nacimiento cuando fuimos concebidos físicamente y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. El nuevo nacimiento es uno que es celestial, espiritual y santo. Vamos, miren cómo avanzamos ahí. Ya no nos podemos conformar a este siglo ni conformar. No es que llevo 10 meses o un año o 5 años o 10 años o tal vez mucho más y sigamos siendo las mismas personas. Porque solamente llegamos a ser rehabilitados y seguimos siendo rehabilitados. Pero ese mueble que se le rompió esa pata y la rehabilitaron para que volviera a ser un mueble, pues tiene la pata todavía ahí restaurada y sí, sigue, ya está rehabilitado para funcionar. Pero sería mejor desbaratar ese mueble por completo y volverlo a armar, que el ebanista vuelva y lo arme y queda ahí sí regenerado. De eso se trata y la regeneración causa dolor. Es más, la misma Biblia habla de dolores de parto. Sí, sufro dolores de parto, o sea, eso es esencial en nuestras vidas para ser regenerados realmente. Dice, el hombre en su estado natural está muerto en delitos y pecados hasta que sea vivificado por Cristo. Esto sucede cuando él pone su fe en Cristo, o sea, sin fe es imposible nacer de nuevo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Que os es necesario nacer de nuevo y el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí vamos encaminándonos ya a un tema mucho más profundo, la regeneración
Realmente toca unos aspectos bien profundos. Y gracias a Dios que ya hemos avanzado y que ya hemos tocado muchas cosas, hemos tocado la desintoxicación, hemos tocado la parte del alma, pero ahora entramos al verdadero nacimiento, o sea, a hacer hechos nuevos. La desintoxicación trata con nuestro cuerpo, la rehabilitación trata con nuestra alma, mientras que el énfasis de la regeneración en la persona total es la persona total, cuerpo, alma y espíritu. Si usted no nace de nuevo, pues sí, en cualquier momento nos puede dar rabia, nos podemos disgustar, podemos chocar, podemos hacer muchas cosas, pero cuando usted está en Cristo y Cristo está morando en usted y a usted se le ha destapado el Cristo, la verdadera regeneración, usted reacciona ante cualquier situación y la sabe controlar, la sabe manejar. ¿Por qué? Porque usted ya es hecho nuevo. O sea, no podemos ir a Jesús de noche como lo hizo Nicodemo. Vemos el primer pasaje, dice, y vino este a Jesús de noche. ¿Por qué fue a Jesús de noche? ¿Por qué estaba en las tinieblas? ¿Por qué no entendía estas cosas? Simplemente porque no entendía el nuevo nacimiento. Dice, mediante nuestra falta de poder llegamos a ver la necesidad de Dios. Su poder espiritual nos ayuda a identificar y aceptar nuestra condición. Al mismo tiempo, Él nos ayuda a reconocer que la solución está en Él. En la regeneración nos comprometemos al proceso de toda una vida de cooperación con Él, mientras obra en nosotros y nos hace nuevas criaturas. Como una creación nueva en Cristo, nos podemos sentir bien de nosotros mismos desde adentro hacia afuera. Los tres procesos de desintoxicación, rehabilitación y regeneración continúan a través de su nueva vida en la restauración cristocéntrica. El resto de este manual, bueno, en fin. Entonces, vemos cómo es necesario que nos abramos al Cristo, que nos abramos en fe, para poder, ¿qué? Ser nuevas criaturas. De modo que si alguno está, no es que si alguno estuvo o que si alguno va a estar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La regeneración es un cambio radical, tal como nuestro nacimiento físico resultó en un nuevo individuo entrando en un mundo terrenal. Nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona que entra en el reino celestial. Por eso se habla del antiguo pacto o el antiguo testamento y se habla del nuevo testamento. Las obras de la ley no te justifican para un nuevo nacimiento. Las obras del Espíritu sí te justifican para un nuevo nacimiento. Entonces, tenemos que empezar a dejar los rudimentos que nos hicieron regresar o consumir drogas, o que nos pueden llevar al regreso del consumo. Si no nos hacemos nuevos cada día, si no vivimos un proceso de regeneración constante, vamos a tener siempre situaciones negativas en nuestra vida. Por acá también dice algo que dice, ¿quién me lee Efesios 2:6, por favor? ¿Alguien de las fundaciones que me colabore con Efesios 2:6? Sí, señor. Buenos días. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, Dios y no el hombre es el origen de esta transformación. Efesios 2 del 1 al 8, ya lo leímos. El gran amor de Dios y su don gratuito, su abundante gracia y misericordia son la causa del nuevo nacimiento. El gran poder de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos se ve en la regeneración y en la conversión de los pecadores. Efesios 1, 19 y 20. Voy a leerlo. ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? La regeneración es necesaria. La carne humana pecaminosa no puede permanecer en la presencia de Dios, y en su conversación con Nicodemo, Jesús le dijo 2 veces que un hombre debía nacer de nuevo. 2 veces le dijo.
Pues es necesario nacer de nuevo. Si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Y Nicodemo, mejor dicho, por eso es bueno que hayamos caminado en esta escuela de sabios, porque ahora ya vamos entrando, si ven, como en otro ámbito más profundo. No es que vos dejes de consumir. Cuando llegas a tu casa, llegas con las maletas después de un proceso en una fundación. Tu mamá, así no conozca de Dios. Tu mamá que vio tu proceso desde niño, desde que naciste, desde que te fuiste transformando y hasta que llegaste al consumo, ella en media hora se da cuenta si vos estás preparado para enfrentar la vida, si fuiste verdaderamente hecho nuevo, si viviste un proceso de rehabilitación. Inmediatamente soltar las maletas en la sala de tu casa, ella ya sabe qué pasó con usted. Y llega a dos conclusiones, y tal vez llegue a dos conclusiones en su mente. Este hombre no cambió. Lo veo más gordo, habla bonito y se sabe 15 versículos de la Biblia, o tal vez 30 versículos, pero su vida sigue siendo igual. Sigue siendo el mismo grosero, el mismo prepotente y el mismo egocéntrico desde que nació. Y ahí es donde se vive el verdadero proceso en nuestras vidas, el proceso de regeneración. La única forma para que la regeneración, la única forma para la regeneración es por medio de la fe en la obra completa de Cristo en la cruz. Regenerar el corazón no se logra por la cantidad de buenas obras o por guardar la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Eso lo dice Romanos 3:20. Solo Cristo ofrece una cura para la depravación total del corazón humano. No tenemos necesidad de renovación, de reforma o de reorganización. Necesitamos un nuevo nacimiento. Todos son necesarios. La renovación, la reforma y la reorganización de nuestras vidas. Pero necesitamos y seguiremos necesitando un nuevo nacimiento. O sea, ser hecho nuevo, que la gente a través de nuestro caminar y del tiempo se dé cuenta de que verdaderamente hemos sido regenerados. Bueno, ese es mi aporte acá de primero. No sé, el apóstol o alguien más, Pastor Darío, Pastor Ricardo, o alguien que levante la mano. No sé quién más quiere opinar sobre este tema. Buenos días, Luis, y a todos los participantes. ¿Me oyen bien? Bueno, es un tema, como todos, que nos aclara muchas cosas, que nos hace entender también lo que pasa y acontece en nuestra vida. Vamos, pues regenerar, sencillamente, hay muchos conceptos y hay muchas opiniones y definiciones de todos estos conceptos. La idea es tratar de hacerlo como lo más práctico a la vida de uno. Y entonces, regenerar es hacer algo nuevo que se degeneró. Entonces, de alguna manera, el estilo de vida que se llevaba por la adicción y por la drogadicción, pues nos llevó a degenerarnos. Yo sé que todos de alguna manera hemos oído la palabra degenero, pero nosotros tenemos que entrar al proceso de regenero, o sea, regenerar las cosas nuevamente. Tenemos que volver a ser regenerados y muchas cosas en nosotros pues deben volver al estado original, como fuimos diseñados y como fuimos creados. Por eso aún teológicamente la palabra regenerar pues la asocian con el nuevo nacimiento, como lo planteaba Luis, y tiene que ver mucho con eso, porque mire, nosotros tenemos que salirnos de un marco. ¿Cuál es el marco? Que usted puede rehabilitar, usted puede recuperar
pero eso no es garantía, Luis decía, no han cambiado, pero eso no es garantía de que en nosotros haya una verdadera regeneración, o sea, de que las cosas sean igual. Nosotros rehabilitamos, Luis colocó el ejemplo de la mesa, usted rehabilita una mesa, se le cayó una pata, perdóneme que lo diga así, se le abrió un hueco, una tabla se rajó, entonces usted la puede rehabilitar. Normalmente la rehabilitan, le ponen otra pata, la pegan, la pintan o vuelven y subsanan lo que se averió. Pero la regeneración va más allá o la restauración va más allá porque es hacer algo nuevo. Vamos, quiero dar claridad y creo que todos coinciden de alguna manera en lo que yo les voy a decir. Yo creo que a las personas les gustan los remiendos o a las personas les gustan los remiendos o les gusta algo nuevo. ¿Es mejor rehabilitar o es mejor regenerar? Entonces, ahí ya quiero que entremos en la óptica y en la disposición de las personas. ¿Qué quieren ustedes? ¿Rehabilitarse o regenerarse? Remiendos, arreglos, correctivos, que no son malos de alguna manera, pero yo creo que cuando hablamos de regenerar es hacer algo nuevo que se degeneró, algo que estaba degenerado, algo que había perdido su esencia original, pues tiene que volver a su estado original. Entonces, en ese orden, creo que en comparación de algo nuevo, no vamos a preferir los remiendos, no vamos a preferir una rehabilitación. Son temas que van muy asociados, pero queremos inculcarlos en la mente y en el pensamiento de usted, porque en la fundación usted tiene que entender, llegó a rehabilitarse, la rehabilitación muchas veces se enmarca solamente a dejar de consumir sustancias psicoactivas, a no volver a consumir, a estar alejado del químico o estar alejado de todo lo que tiene que ver con los alucinógenos, pero regenerar me hace ir un poco más allá a mí y me hace entender de que hay cosas en mi vida que no pueden seguir igual. Entonces, siempre decimos, ¿quién más que el que nos creó a nosotros para saber las áreas que se nos deterioraron a nosotros, para saber las áreas que se nos dañaron a nosotros? ¿Quién más sino el que nos creó y el que sabe los ajustes que nosotros podemos necesitar en un momento dado? Entonces, los profesionales, los terapeutas, los directores, los pastores, los servidores, los líderes, encaminan a la persona y encaminan a la familia en ese proceso de regeneración, de hacer todas las cosas nuevas. Dios coloca ejemplos muy claros en la Biblia. Dice que Dios no derrama vino nuevo en odres nuevos. Dios no derrama vino nuevo en odres nuevos. Y entonces dice que usted no puede ponerle un parche nuevo o usted no le puede poner un parche viejo más bien a un pantalón nuevo. Desde luego que Dios hace todas las cosas nuevas. El proceso integral de Dios que involucra el espíritu, el alma y el cuerpo es una persona nueva. Le voy a decir, miren para que ustedes se vayan haciendo idea al proceso de regeneración. Hay personas que ya no consumen drogas, pero no saben manejar sus emociones. Hay personas que ya no consumen drogas, pero no saben manejar su temperamento. Hay personas que ya no consumen drogas, pero no ha cambiado su léxico, no ha cambiado su vocabulario. Hay personas Buenos que no días, grupo. consumen drogas y no han mejorado, digamos, lo que tiene que ver con su mentalidad. Hay personas que no consumen porque de alguna manera la institución o la fundación le ayuda, pero eso no es garantía de que están en el proceso de regeneración, de hacer nuevas todas las cosas. Regenerar, ¿qué es? Tumbar todo lo antiguo, todo lo que se degeneró en el ser, todo lo que se degeneró en nosotros, tanto en lo espiritual,
tanto en lo emocional, tanto en la mente, tanto en la voluntad y aún hasta físicamente también, todo lo que se degeneró. Por eso nos ingresan al proceso, más que de rehabilitación, nos involucran en el proceso de regeneración, hacer algo nuevamente, nacer por segunda vez, volver a recuperar, volver a restablecer algo, pero que sea nuevo. Por eso hay personas que van a los procesos de fundaciones y quieren hacer el proceso por encimita, quieren hacer el proceso a su manera, quieren hacer el proceso por los laditos. Lo mismo pasa con las familias. No permiten que el chico haga el proceso como debe ser, porque es que realmente no es fácil el proceso. El proceso es profundo y hay que regenerar cosas que estaban degeneradas y hay cosas que están muy arraigadas y muchas veces preferimos quedarnos con esas áreas degeneradas. Yo creo que si estamos en el proceso de regeneración, la transformación tiene que ser integral en el ser. Todo tiene que cambiar en tu vida, desde lo espiritual, lo emocional, la manera hasta de vestirse, la manera de comportarse, el léxico, el vocabulario, porque se supone que cuando usted entró al proceso de la fundación, usted se volvió en una nueva persona. Yo no quiero ser exagerado y la psicología nos orienta y nos dice que hay un libre desarrollo de la personalidad, pero también yo tengo que entender que cuando yo soy una persona que entré en el proceso de regeneración, de que tengo que derribar lo que se degeneró en mí y tengo que levantar y construir algo nuevo, sin remiendos, sin reparaciones, yo elijo lo nuevo. Entonces, ¿qué es regenerar? Creo que sumarle todas las herramientas, sumar todos los ingredientes, sumar todos los conceptos para no conformarme en la rehabilitación, sino que no solamente que reparen áreas de mi vida, sino que llegar a un nivel donde las cosas pueda verse una nueva persona en mí, pueda verse una transformación real en el adicto, puede verse una transformación real en la casa, puede verse una transformación real en la convivencia. Regenerar, ¿qué es? Lo que vivió Moisés. Y creo que todos trabajamos día tras día, nos aferramos a Dios y utilizamos las herramientas que nos dan en las instituciones y lo que hemos aprendido para vivir esa regeneración que vivió Moisés. O sea, Moisés dice que por una pelea y por una discusión llegó a asesinar a un egipcio, por una discusión que no era ni siquiera con él, lo vio peleando y le dijo, ustedes están haciendo mucha bulla, y dice que él entró allí, cogió al egipcio y lo enterró. Ese proceso de regeneración lo llevó a Moisés, que se tuvo que exiliar 40 años en el desierto, huyó 40 años en el desierto, tuvo un encuentro con Dios a través de la zarza ardiente, donde le dijeron, quita el calzado de tus pies, que el lugar que pisas, santo es, y le decían, acércate. O sea, lo invitaban a la regeneración. Y dice que Moisés, si usted lee más adelante, dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso que había en la tierra. Entonces uno a veces cree que Dios se contradice, pero no es que Dios se contradice, es que no sabemos entender el proceso de regeneración que muchas veces Dios hace en las familias, que Dios muchas veces hace en los hogares, que Dios hace en los hombres, que Dios hace en las mujeres, que Dios hace en los padres y que Dios hace en los hijos. Los comportamientos, además de ser modificados, para mí deben ser regenerados, porque cuando son regenerados no retrocedemos. Cuando la vida, las personas realmente son regeneradas, no recaen. ¿Por qué? Porque es que se hizo algo nuevo. Fue algo que realmente de un modelo viejo se pasó a un modelo nuevo. El degenero entró en regeneración. Entonces, ese proceso y esa transformación la vivieron, todas las personas la vivimos. Moisés vivió el proceso de regeneración. Cuando después de llegar a ser un hombre fuerte, violento y agresivo, dice la misma palabra de Dios, que no había otro hombre más manso que él en la tierra. Eso es regeneración, derribar lo degenerado
para entrar en el proceso de regeneración, de mostrar algo diferente. La idea es que si usted entró a la fundación, los cambios suyos sean realmente genuinos, los cambios suyos realmente llegue y viva una regeneración y una transformación real, porque a veces hay cambios artificiales, por decirlo así, cambios momentáneos, y eso es rehabilitar. Rehabilitar es poner reparaciones momentáneas, transitorias. Regenerar, hacer todo nuevo, que realmente salga usted de la fundación un modelo nuevo, una nueva persona reestructurada en todo, que de hecho lo desconozcan. Pero ¿a quién deben desconocer? Al modelo nuevo, al degenerado, lo deben desconocer, y que empiecen a reconocer es al modelo regenerado o al modelo nuevo. Vamos dejando ahí los conceptos y los vamos a ir siguiendo aclarando. No sé si alguien más vaya a decir algo allí de los que están participando. Matías. Buenos días, Matías. A ver, yo quería hablar de esa palabra regeneración, rehabilitación y todo eso. Y lo que yo decía en la asamblea es restauración. Nosotros somos llamados a restaurar. Y mire que la palabra lo dice, que somos restauradores de portillos. Entonces, yo creería que más que regeneración es restaurar y restaurar vidas. Lo que tú decías, en estos muchachos o cuando nosotros entramos al flagelo de la droga, entonces nosotros salimos de las drogas, como nos pasó a los los que estuvimos en ese flagelo y gracias a Dios nos ha sacado y nos ha restaurado. Pero va por etapas. Primero la rehabilitación. La rehabilitación acerca de dejar las drogas. Tenemos un trabajo de hacer, o que también hicieron con nosotros, de ayudar a las personas a que piensen bien cuál es el problema de las drogas y las causas y efectos y daños que hacen en el ser humano. Y después de esta rehabilitación, continuar con la restauración, que es ya donde uno comienza a decirle los demanes que tienen, las problemáticas con la jerga, con el léxico, los comportamientos de calle. Entonces, ese es mi aporte, ¿no? Después de una rehabilitación, comenzamos a trabajar una restauración, una regeneración en los muchachos, en las muchachas y en las personas que nos lleguen en las fundaciones. Ese es mi aporte. Es que Dios prometió y Dios dijo y Dios lo dejó claro, Emerson, para continuar ahí en las intervenciones, que Dios dejó promesas muy claras y Dios dijo que iba a regenerar, y la palabra restaurar va muy asociada y van muy unidas de la mano, ¿ya? Por eso estamos trabajando con el concepto de regenerar, que es volver a hacer nuevo todo lo que se degeneró en nosotros, como lo decíamos, hasta el léxico, hasta el vocabulario, que realmente haya una transformación integral del ser, y que, miren, ¿qué es regenerar? Yo lo quisiera resumir de una manera tan sencilla: que las personas nos vean en la calle, que la familia nos vea en la casa, y que ni siquiera quede memoria de que en algún momento fuimos personas adictas. Alguna vez a mí me lo enseñaron hace muchos años, y que cuando usted tenga que hablar de su vivencia, cuando usted tenga que hablar de su pasado, sea para edificación y sea para bendición y sea para levantar a otra persona. Un regenerado es un agente de cambio. Un regenerado es una persona que promueve transformaciones en su vida, porque hizo transformaciones en su vida. Un regenerado promueve transformaciones en su casa. Un regenerado, realmente una persona que está en el proceso de regeneración, rapidito Dios lo levanta en la fundación, y eso se ve. Es esa persona que quiere estar en todo, que quiere cambiar, que quiere mejorar, que quiere preguntar, que quiere involucrarse, que quiere integrarse. Ese es el que realmente es el regenerado, el que también llega a su casa a promover cambios, a mejorar, a crecer, a poner en orden todo, porque realmente entró en el proceso de regeneración o como decía, de restauración, que van muy asociados de la mano. Entonces, ¿quién más? Los que han levantado la mano. Buenos días. Buenos días, grupo. Buenos días, ¿me escuchan?
Buenos días, Leonardo. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha claro, Leonardo. Bueno, buenos días para todos. Fuerte y claro, Leonardo. Buenos días, Jorge. También a Jorge, un saludo especial. Ese reloj que tiene pared, Jorge. Un abrazo. Pues yo creo que ya es... Leo, bendiciones, un abrazo. Yo creo que todo está dicho, Apóstol Luis. Entonces yo quisiera decir algo, ¿no? Entonces por eso es que los procesos son largos. Porque el paciente se asusta cuando le dicen que son 12 meses, 16 meses. Fundación Hogares Claré empezó con 36 meses, Apóstol Luis. 36 meses. Entonces, ¿por qué tan largo? Por lo que lo decía el apóstol, lo decía Luis, lo que han dicho las cosas. Para todo eso que hablaron, eso en 2 meses no se puede hacer. Para todo eso que hablaron, porque yo ya me asusté, ¿no? Yo ya me asusté con todo eso porque debe ser largo, porque conocerse, bueno, primero que todo conocerse duele. Y tiene que doler, ¿no? Si no duele, no sirve. Entonces, el conocimiento. Entonces hay una parte del conocimiento y hay otra parte del actuar. Entonces necesitamos procesos largos porque el paciente debe tener logros, debe tener dificultades y compromiso para su vida misma. Entonces, el adicto es ajeno, el paciente es ajeno a resolución de conflictos. Entonces, ¿cómo voy a aprender a manejar mi vida? Bueno, viene el conocimiento, que es muy hermoso, que es muy bacano, conocer al Dios Padre, conocer todas las tablas de la ley y conocer todo lo que nos indica, ¿no? Pero ¿y el hacer? ¿Y el hacer? ¿Y el hacer? ¿Y el hacer? Por eso es que los procesos deben ser largos. Por eso debe ser que yo debo mostrarme como soy. Yo debo mostrarme como soy para que el apóstol me corrija. Yo debo mostrarme como soy para que el terapeuta que guía mi vida esté al lado mío. Me digo, vea, esto va, esto no va, te van a gritar. Cuando sacas del proceso, una pareja te va a dejar. Cuando sacas del proceso, vas a perder trabajos o no va a ser fácil. Entonces, el conocimiento. ¿Cómo estás en la parte familiar? ¿Cómo estás en la parte social? ¿Cómo estás en la parte educativa laboral? ¿Cómo estás en la parte judicial? ¿Y cómo estás en la parte psicoafectiva? Entonces, muy bacano, ¿no? Muy bacano todo lo que estamos escuchando. Por eso mi recomendación, aquí no estoy recomendando nada porque ya los apóstoles, el apóstol me dejó sin palabras, Luis me dejó sin palabras, porque yo también estoy aprendiendo. Pero yo quería hacer la connotación, porque es que el paciente se emberraca, el paciente se embejuca cuando le hablan de tiempo. Entonces una persona va a estudiar psicología, una persona va a estudiar derecho y son 5 años. Yo lo dije en estos días. Y al paciente le dicen que son tantos meses y se vuelve una florecita. Cuando no conozcas pocos meses, va a salvar su vida. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es dejarse llevar. ¿Te estás dejando llevar? ¿Te estás dejando llevar? Sí, la palabra, el conocimiento, pero ahí viene un nuevo orden, ¿no? ¿El nuevo orden cuál es? Que ahí está Matías al frente, que ahí está Luis, que ahí está Jorge Eliezer, ahí está Jorge, ahí están todos los terapeutas y los profesionales para guiar mi vida. Entonces, para terminar, entre yo más falle en un proceso, mejor. Y si entra un cólico, mejor. Para yo aprender de esta palabra que es de Dios, para aprender de esta palabra que me dicen los líderes, los terapeutas, y entonces yo debo fallar más para aprender más. Permítase fallar para aprender. Permítase fallar para aprender. No seamos monjas dentro del proceso. Uy, qué miedo fallar. No, fallemos. Fallemos porque ahí está el conocimiento ya. Y ese conocimiento debe estar complementado con nuestros errores. Cometa más errores para que aprenda más. Para terminar, y si llega un cólico como Leonardo Martínez Rodas, pues hay que abrazarlo. Y quiero terminar el programa con la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es darle el abrazo a quien no se lo merece. Y a mí me dieron el abrazo cuando no me lo merecía.
Gracias, Apóstol, gracias, Luis, y gracias por dejarme intervenir. Se les quiere, se les ama. Ahí estoy detrás de ustedes, chupando rueda. Mire, una Gracias, Leo. interpolación ahí. En Puerto Rico son 3 años por año de consumo. En Puerto Rico son 3 años por año de consumo, imagínense. Yo quería agregar algo y necesitamos un nuevo comienzo, no solamente volver a una vieja condición. Un nuevo comienzo, regeneración, no una vieja condición, rehabilitación. Son necesarias las tres. Tengamos en cuenta esto, la desintoxicación es un proceso que dicen los expertos dura 72 horas para ya no ser químicamente adicto, físicamente adicto, perdón. Ya no sentir esas sensaciones, ¿sí? Hoy día pues se han mezclado otras cosas, una serie de pastas, bueno, cosas que usan los que saben que van mucho más profundamente en este tema. Pero yo hago una pregunta. Yo puedo dejar de consumir 20 años y estoy haciendo una cola en un supermercado y al señor de adelante se le cae un billete de 50. Si yo lo piso para que él no lo vea, ¿verdaderamente hay regeneración acá? ¿O simplemente rehabilitación? Estoy volviendo solamente al viejo hombre de antes de consumir. Tal vez yo ya tenía esas manías. El proceso de regeneración siempre te va a llevar a un comienzo nuevo. Eso es lo que tenemos que entender. A un comienzo totalmente nuevo. Con dejar las viejas costumbres que nos llevaron al consumo. Porque la rehabilitación es necesaria, vuelvo y repito, y te lleva hasta el comienzo donde empezaste a consumir. 12, 13 años, pero la regeneración te lleva hasta los 5 años, donde empezaste a tener uso de razón y ya ibas entendiendo qué era lo malo y qué era lo bueno. Si yo me lo encuentro en la calle y no veo a nadie a mi alrededor, si yo tengo a Cristo en mí, ¿Cristo qué me podrá decir frente al billete de 50? ¿Me lo echo al bolsillo, lo dejo ahí o investigo de quién es? Esa es una controversia. Si yo estoy manejando una tienda, un supermercado, un banco, y si alguien me da plata de más y yo me la dejo, ¿he nacido de nuevo o simplemente me rehabilité de las drogas? Digo, no, perdió, ¿para qué contó mal? Miren que la ley decía, cualquiera que fuere sorprendido en el mismo acto de adulterio será apedreado. Tenían que verlo, esa era la ley. Pero la gracia dice, cualquiera que mira para codiciar, ya pecó en su corazón. Ese es el nacimiento. O sea, la parte interna de cada uno, y cada uno de nosotros sabe cómo se está comportando. Ese es el meollo del asunto de la rehabilitación, o de la restauración, o de la regeneración, como quieran llamarlo. Lo que nace acá adentro. Eso es, no lo que nosotros reflejamos. Nosotros somos, como decimos, en muchas fundaciones han dicho y seguimos diciendo, somos actores de Hollywood y podemos disfrazar cualquier situación. Pero nuestra conciencia, ¿qué nos dice frente a eso? Es más, algunos que han alcanzado cierto grado de madurez y han alcanzado cierto periodo de sobriedad, por no querer dar este otro paso, pelean con lo de Dios. Y chocan con lo de Dios. Y ese es otro grave error. Dejemos que el Señor haga en nuestras vidas. No vamos contra lo de Dios. Si la palabra y los pastores y los ministros y todos los que nos hablan nos dicen de una manera o de otra, Dios nos habla y nos dice no es por ahí, es por acá por donde le estoy diciendo. Si chocamos con eso, yo no he sido regenerado porque Dios no me ha mostrado. Nicodemo le dijo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, le decían a Jesús. En ese tiempo cara a cara, Nicodemo, persona a persona, le dijo a Jesús, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Reconocían a Dios, mas no entendían qué era el nuevo nacimiento. Ellos no les cabía en su cabeza qué era nacer de nuevo.
y era morir a todas estas pasiones y deseos que combate con nosotros. Leonardo lo decía ahora, yo soy así, yo soy así. Sí, Está bien. pero necesitamos siempre, muchachos, y familias, y padres, y ministros, y líderes, ir mucho más allá. Miren, los que estamos dirigiendo fundación, los muchachos y las almas que Dios ha puesto en nuestras vidas son fiel reflejo de nuestro comportamiento como director, porque hay algunos de los que están sentados ahí que ni siquiera han tenido papá. Y nos ven a nosotros, los líderes y los que manejamos las fundaciones, como un papá. Y si nosotros no aprendemos qué es este proceso de regeneración y de nacer de nuevo, pues ellos van a ser fiel reflejo de lo que somos nosotros. Es más, he conocido a algunos que conocen de Biblia, pero no han nacido de nuevo. Son teólogos, pero magíster. Aterrador lo que saben. Es más, uno se pone a hablar con ellos y yo me quedo callado, ¿no? Como decía Leonardo ahora, ya no hay nada más que decir, ya lo dices todo. Y a los 3 días están consumiendo. ¿Qué pasa? Que porque mi mamá me dijo, que porque mi esposa esto, que porque no me sirvieron la comida fría, que porque por cualquier pretexto vamos a consumir de nuevo. Entonces, eso no es nacer de nuevo. Es más, ni siquiera se ha rehabilitado. Solamente se desintoxica cada 3 meses en la fundación y sale a fumar. Vuelve y se desintoxica y sale. Se siente bien la carne porque están viviendo en la carne. Y cualquiera que ande en la carne, pues lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios les bendiga. Así es, Luchito, creo que es claro. ¿Quién más por ahí han levantado la mano? Pastor Rubén, Ricardo también, mi pastor Ricardo. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, pastor, se le escucha. Muchas gracias. Claro. Bueno, ese tema, como todos los temas, lo primero que hay que hacer es una definición de términos. ¿Por qué? Porque estamos acá reunidos, fundaciones que somos teoterapéuticas, y las teoterapéuticas tenemos un lenguaje cristiano y nos entendemos en nuestro lenguaje porque usamos cierto tipo de términos como restauración, como regeneración, y hay otras instituciones acá, con todo respeto, que son terapéuticas y ellos manejan otro tipo de lenguaje. Entonces, lo primero que hay que hacer es unificar conceptos y términos. Yo pienso en la definición de términos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablamos de rehabilitación y de pronto el concepto de rehabilitación en una comunidad terapéutica es el concepto de regeneración que tenemos nosotros hasta cierto punto. ¿A dónde voy con esto? Voy de que cuando nosotros utilizamos palabras bíblicas, ya las conocemos como restauración, y que es volver a restaurar, como un cuadro. Cuando tenemos un cuadro, por ejemplo, podríamos mirarlo de esa manera, un cuadro, una pintura, y se lleva a un restaurador de la pintura. Él va y sobre ese cuadro hace una restauración y restaura el cuadro sin dejar lo que hizo el pintor originalmente. Entonces ahí es donde tenemos que ilustrar, y creo que lo he estado haciendo bien los que han hablado antes, especialmente Luis, ilustrar sobre qué es una regeneración, qué es una restauración y qué es una rehabilitación. Allí lo hablo. Entonces hay que unificar esos términos para todos, no solamente para las comunidades teoterapéuticas, sino también que las terapéuticas puedan ir mirando esos términos que de pronto pueden ser nuevos, me imagino yo, porque acá somos teoterapéuticos. Y claro, ahí en este caso de la restauración o de la regeneración, para nosotros tenemos 4 áreas que tienen que ser tratadas. 4 áreas. Primero que todo, el área del cuerpo. Entonces, claro, una área del cuerpo tenemos lo que es la desintoxicación. La persona viene y, bueno, se desintoxica. ¿Cómo se desintoxica? Con el deporte, con el no seguir intoxicando el organismo. El organismo es una maravilla que se
se desintoxica rápidamente y en 15, 20 días, un mes, ya el muchacho está cachetón. En 2 o 3 meses, no, que ya está tan bonito, no, ya me lo llevo para la... Ojo, que apenas está en la parte física. No se, hemos dicho, no ha hecho nada. Sinceramente no ha hecho nada, porque apenas es una desintoxicación del organismo. Entonces, en esa área, la buena alimentación, el dormir bien, ya empieza, me gusta mucho lo que es la terapia conductista, que es el horario diario vivir, el levantarse a una hora, el acostarse a una hora, el comer a una hora determinada. Eso psicología, que es de los gringos, muy, muy especial, el conductismo. Aquí uno lo aplica, empíricamente se aplica. Pero ahora viene la otra, es el alma, donde están las emociones, la voluntad y el intelecto. Esa restauración del alma es un proceso que también allí se involucran a los profesionales como los psicólogos. Me gusta mucho porque la psicología tiene muchas pautas para identificar los traumas que generalmente vienen en la infancia, en los primeros 7 y 14 años y hasta más avanzada la edad también hay traumas. Esos traumas nos traen generan patologías psicológicas. Entonces esas patologías hay que tratarlas. Nosotros las tratamos también con la palabra de Dios, porque también Jesús es un gran psicólogo. Jesús es el terapeuta por excelencia. Y luego viene el área de la parte espiritual, que allí sí necesitamos el nuevo nacimiento. Para nosotros que somos teoterapéuticos, y estábamos mirando precisamente esta mañana en el devocional, estamos viendo Mateo 9, 16, y coincide con lo que estamos en el mismo espíritu, apóstol, porque estábamos hablando con los estudiantes acá en el taller de Cristo, cuando dice en Mateo capítulo 9 del versículo 14 en adelante: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ese vino nuevo que traía Jesús era el vino, tipifica el Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo que tenían que recibir los discípulos y que eran los odres nuevos. Ese odre nuevo, los odres viejos eran los que estaban en su ley, los fariseos y hasta los mismos discípulos de Juan. Esa transformación que debe de hacerse en el ser humano, allí tiene que morir ese viejo hombre, y ahí vamos con lo que estábamos viendo de los duelos. El duelo, ahí tiene que morir ese viejo hombre para que venga en el nuevo hombre poder empezar a través de la palabra de Dios, empezar a crear que ese nuevo hombre crezca, como dijo Juan en el capítulo 3. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ese yo, ese ego. Y eso se hace con la cantidad de metodologías que se hacen acá en la explicación. Esa es la parte espiritual. Le han puesto uno de 250. Eso no sale nuevo otra vez. Oigan, por favor. Entonces, ese trabajo en el espíritu que lo hace el Espíritu Santo y con los terapeutas, ahí hay de todo, ahí el Espíritu está obrando. El Espíritu Santo obra hasta cuando estamos durmiendo. Pero hay otra parte que es la parte, como les hablaba, espíritu, alma, cuerpo, pero hay otra parte que es la parte social, la parte sociológica. Puede una persona inclusive nacer de nuevo, ser edificado
y si no tiene un ambiente y continúa en la misma tónica de andar en el espíritu, va a recaer. Hay que mirar el entorno familiar, el entorno social, el entorno laboral y el entorno también espiritual, porque vamos a tener que enfrentarnos a una vida nueva. Ese odre nuevo es el ser humano, ese ser que tiene que empezar a trabajar sus neurosis, todas esas neurosis que traemos a través de problemáticas que han sido implantadas desde la infancia, rechazo. Estamos estudiando el rechazo y sus efectos, la solución para el rechazo. El rechazo tiene que ver también con todos los problemas que luego se generan y el consumo. El consumo es un rechazo. Yo les pregunto, y lo repetí a los muchachos, les pregunto aquí, ¿a quién estás rechazando con tu consumo? Y la gente me dice generalmente, lo primero que dicen, a mí. No, ese rechazo que hemos recibido, nosotros lo manifestamos consumiendo y estamos castigando con el consumo muchas veces hasta el papá, a la mamá, al que le ayuda. Hasta uno mismo lo cogen y lo rechazan aquí mismo porque uno quiere moverles el piso a los estudiantes y que ellos puedan mirar qué es lo que hay dentro y que Dios puede sanar ese problema de rechazo. Hay que buscar la causa subyacente del consumo. Nosotros como teoterapeutas también trabajamos la parte del alma. En el alma hay que trabajar mucho. El problema más importante está en el alma, porque el espíritu fácilmente, pues recibir a Cristo, estar en el Señor, empezar ahí. La lucha está ya en el alma que no quiere hacer lo que el espíritu le dice a través de la palabra. Pero el alma no quiere y se resiste. Y ahí es donde tenemos que todos esos egos estudiarlos, Leonardo, estudiar esos egos. ¿Por qué yo actúo de esta manera? ¿Quién me ofendió cuando estaba pequeño? ¿O qué estoy replicando? ¿A quién qué estoy replicando aquí de la problemática que yo tuve? Mire, el niño mimado, como estamos viendo con los muchachos, el niño mimado es el niño rechazado. Le están diciendo, tú no sirves para nada, por eso te damos todo. Y si tú fuiste mimado y aún sigues siendo mimado, porque las madres y los padres no entienden que hay que soltar, que hay que soltarlo para que se confronte a sí mismo y pueda empezar a desarrollar su vida responsablemente, con responsabilidad. Yo soy responsable de mis pensamientos, yo soy responsable de mis actitudes, yo soy responsable de mis acciones. Pero la madre que ha sido, o el padre que han sido coadictos y que han mimado tanto el muchacho, se empiezan a juzgar y decir, ay, yo soy responsable de que este muchacho esté en eso, ay, yo soy responsable de la actitud del otro. No, cada uno es responsable de sus actitudes, de sus pensamientos, de sus acciones. Y allí tenemos, claro, el nuevo nacimiento es lo primero, y empezar a andar en el espíritu, buscar de Dios la oración, llevar al Padre todas estas situaciones y analizarlas. No es solamente que yo le voy a entregar a Dios toda mi problemática, no. Tengo que hacer un esfuerzo por hacer morir todo esto que no me sirve para poder ser regenerado y empezar por intercambiar. Jesucristo, para terminar, le voy a decir, Jesucristo vino a intercambiar la vida de Él por nuestra vida. Y Él se lleva toda nuestra vida y nosotros tenemos que tener la vida de Cristo para poder tener una nueva identidad. Morir a ese personaje que éramos antes, tener una nueva identidad. Realmente, si tenemos la identidad de Cristo en nuestras vidas, vamos a ser, como decimos acá los teoterapeutas, regenerados por Dios en el Espíritu. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y este pasaje, nadie pone remiendo nuevo en paño de vestido viejo. O sea, no es el dorar un poco mi comportamiento. Lo que hace la psicología, con todo respeto, es moldear el comportamiento, pero no de raíz. El único que lo hace de raíz
es el espíritu, ese poder superior. Así Muchas es, gracias. pastor. Yo creo que por eso humanamente y las técnicas humanas, y por eso hemos tratado, independientemente de que seamos terapéuticos o teoterapéuticos, tenemos la necesidad de fortalecer esa área espiritual en nosotros. Independientemente de las herramientas que utilicemos, hay un vacío, y ese vacío también y eso tiene que ver con la regeneración, de también volver a entrar, un nuevo nacimiento, de volver nosotros a entender de que hay un área en nuestra vida que también debemos intervenir. Y cuando interviene esa área y se despierta el espíritu en nosotros, pues déjeme que el resultado es muy positivo, porque nosotros vamos a poder, lo que nos dicen los psicólogos, el psicólogo nunca nos va a llegar al espíritu, si mucho nos llega al alma, a la parte de la mente y de las emociones, y no va a poder entrar, porque nosotros tenemos áreas que solamente somos muy esquivos, y realmente, pues, ¿quién más que el creador, el que sabe, el que nos creó, el que sabe lo que nos desajustó, que pueda entrarnos en ese proceso de regenerar, de hacer algo nuevo en nosotros? Entonces, eso es algo muy importante. Y añado, para darle el espacio a mi pastor Ricardo, pues yo también coincido de que los procesos en las instituciones se deben alargar. O sea, nosotros no podemos cambiar algo tan inmediato. La semana pasada decíamos que hoy hay procesos de 40 días, de 120 días, y cada vez queremos ofrecer una recuperación, una regeneración, una restauración, una resocialización. Es un solo paquete, de verdad, es un solo paquete. Lo queremos ofrecer, y yo lo mencioné como la mercancía china, que dura poco. Queremos fortalecer estos procesos. Aquí estamos fortaleciendo y de alguna manera dando herramientas para fortalecer esos procesos, para que sean más duraderos, para que uno no tenga que estar llamando a la familia y diciéndole, su hijo cómo está, no, va bien, está juicioso, no, bien, y esas expectativas, esa ilusión, y todos contentos, y a los 2, 3, 4, 5, 7 meses volverlos a llamar y decirle, no, el muchacho o se voló, o esto, o también uno oír que él salió y aparentemente bien, porque no se abrió a la regeneración, y aparentemente bien, y después de 1 o 2 años volverlos a ver otra vez con el costal, o volverlos a ver nuevamente inmersos en una cárcel, en el problema del consumo. Cuando hay regeneración, convénzase, concientícese de que todas las cosas son nuevas, todo es nuevo en su vida, todo es nuevo, una mentalidad nueva, unos sentimientos nuevos, unos pensamientos nuevos, un espíritu nuevo puso Dios dentro de usted, aún físicamente nuevo, se va a limpiar, se va a desintoxicar. Esta máquina, fisiológicamente, esta máquina está tan bien diseñada que ella se regenera. Por eso, desde la psicología también hablan de la regeneración celular. Desde la parte, hoy en día también incluyeron la psicología clínica, y está la parte donde ya hablan de la regeneración no solo celular, neuronal, que antes se creía que no se regeneraban, y que ya el humo y el consumo de la sustancia nos quemó las neuronas y nos dejaron con secuelas irreversibles por el consumo de las sustancias. Hoy en día están revirtiendo esas posiciones, y hoy en día se están dando cuenta que por el poder de Dios, y que esta máquina o este cuerpo fue tan bien diseñado que se regenera también neuronalmente, no solo celularmente. O sea, que nosotros sí podemos revertir, o sea, que sí hay una transformación real de raíz, y que Dios sí, y con la ayuda de Dios y de todos los profesionales y de lo que se hace en la fundación, podemos ser todo nuevo, modelo nuevo, todo tiene que ser nuevo, y que cuando se hable de adicciones sea para edificación, para enseñar, para dar un testimonio y levantar a otra vida, pero no porque nosotros no hayamos podido borrar esas secuelas de los daños, de los traumas, esas secuelas de infancia. Eso para mí es regenerar, borrar y mostrar un modelo nuevo. Ricardo, Pastor Ricardo. Buenos días a todos. A ver, ¿cuál era la parte que yo quería, pues, ayudar allí? Yo estaba buscando en el diccionario dice la regeneración
es el proceso natural de reemplazar o reparar células, tejidos, órganos o incluso partes completas del cuerpo dañadas o faltantes para que funcionen completamente bien. Y entonces, metiéndome ya con algo que pues creo que lo compartía Lucho cuando hablaba del nuevo nacimiento, que el mismo Señor Jesús confrontó a Nicodemo. Y entonces, pero ¿cuál fue la confrontación que le hizo el Señor Jesús a Nicodemo cuando le dijo, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Y entonces ahí es cuando yo pues quiero como aportar allí, es porque como esto incluye familias, incluye muchachos que están en este proceso, y entonces usted muchas veces digamos como madre o nosotros como padres necesitamos porque muchas veces sabemos muchas cosas, podemos saber muchas cosas como madres o como padres, podemos saber muchas cosas, podemos tener hasta títulos de saber muchas cosas con respecto de lo que es una crianza de un hijo, pero muchas veces nos vamos a quedar cortos. Y entonces, cuando el Señor Jesús le hace esta confrontación a Nicodemo, le dice que él lo estaba invitando a que naciera del agua y del espíritu. Y allá como que nos entremos, o sea, nosotros entendemos ya que si es por a través de, por ejemplo, de la palabra de Dios, porque la palabra es como el agua que viene y me limpia y me lava. Yo quisiera que leyéramos un momentico en Tito capítulo 3, verso 5. Alguien que me colabore con la lectura, por favor. Tito capítulo 3, verso 5. Sí, señor, se lo acepto. tengo. Ah, bueno. Aquí, mi líder. Tito capítulo 3, 5. Buenos días. Adelante. ¿Cuál celular? Capítulo 3, 5. Buenos días. Buenos días. Yo soy Camilo de la Fundación Revivir. Parte de la Fundación Revivir. 3, 5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio de nuevo un nacimiento y nueva vida por medio del Espíritu Santo. Muy completo ese versículo. Me parece que empieza mucho con el bautismo. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, fue para limpiar los pecados. Por eso el agua simbólicamente hace parte de la limpieza, hace parte de volver a limpiar, a sacar todo lo sucio que hay y permitir que empiece a fluir todo lo bueno y lo positivo. Un hombre nuevo, una persona nueva y asimismo una persona limpia de todo lo que haya pasado. Amén. Amén. Entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esto yo creo que es para todos, tanto como padres, como para residentes, como para estudiantes. Esto lo necesitamos todos. Porque, por ejemplo, mire cuando lo confrontaba el Señor Jesús a Nicodemo, cuando le dijo que tú siendo maestro de Israel no sabes, y muchas veces uno puede tener muchos títulos, puede tener muchas cosas, pero definitivamente necesitamos la regeneración, necesitamos ser lavados, necesitamos ser limpiados por todo este proceso que comenzamos a vivir. Yo
saqué algo y apunté algo aquí que dice de la manera que yo lo he entendido, dice la regeneración es volver a lo original, es volver a lo original. O sea, ¿qué es lo que? Porque como seres humanos, el hombre que hizo se salió de Dios. Tenemos que volver a Dios, tenemos que volver el corazón a Dios. Nuestros hogares tienen que volver a Dios, porque allí es donde está como la solución para todo, para todo lo que verdaderamente, para tantos faltantes, para tantas cosas que hay en el ser humano. Allí es donde está la necesidad de que nosotros nos volvamos a Dios. Amén, apóstol. Bueno, gracias, pastor. Creo que, bueno, eso es, nosotros tenemos la elección de mejorar, como decía el pastor Rubén, a nosotros modificar, pero a conductuar, pero yo creo que debemos apuntar es algo nuevo, a regenerar, una transformación real, un cambio para siempre, que usted lo que esté haciendo y las familias también que se han comprometido con este proceso, podamos ver una transformación definitiva y no vamos a estar nuevamente otra vez padeciendo por la problemática de las adicciones. Entonces, si alguna madre quiere darle la intervención a algún familiar, algún padre que quiera dar su aporte, opinión, o qué le ha parecido la Escuela de Sabios, bien puede hacerlo. Si alguien nos quiere dejar aquí un comentario de lo que le ha parecido el tema o del concepto, si ha sido enriquecedor para ustedes de este espacio. Alexander había levantado la mano. Alexander. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Ya se nos pasó el horario y nos volvemos a reencontrar con la ayuda de Dios el día miércoles. Le damos continuidad a este tema, seguimos ampliando algunos conceptos y mejorando, digamos, dando más claridad en lo que concierne a la regeneración. Quiero solamente cerrar con esto. Si yo estoy rehabilitado, les soy honesto, si yo estoy rehabilitado, todavía las drogas me pueden arrastrar, me pueden inducir, me pueden mover. Pero si yo avancé en el proceso de regeneración, o sea, el hombre de consumo en mí está muerto, está sepultado, no hay rastro de él. Entonces, una persona regenerada realmente por siempre y para siempre va a ir alejado del consumo y de las sustancias psicoactivas, porque eso hace parte de algo que esa persona ya sepultó, enterró, y esa persona avanzó y es alguien nuevo. No tiene ese daño, no tiene esa lesión, no tiene esa atracción y no es dominado por una sustancia que que es un ser inanimado, como lo hemos planteado en algún momento. La droga no tiene pies ni manos, la droga no tiene mente, sino que por nuestro daño interior, por esa falta de gobernabilidad interior, nosotros somos los que acudimos a la droga y la buscamos y creamos ambientes y escenarios y concurrimos en esos ambientes donde de alguna manera vamos a hacer que la enfermedad o que la problemática de la adicción pues tome más fuerza. Entonces, muchas bendiciones para todo. Alexander iba a decir algo, si no dejamos por concluida la reunión el día de hoy. Muchas bendiciones para todos, feliz resto de día y recuerde que la grabación queda en YouTube, en el grupo de chat llamado Escuela de Sabios. Se deja la grabación para que usted la pueda, si la quiere repetir, si la quiere reproducir, si se la quiere enviar a otras personas que usted crea que necesitan esto. Con mucho gusto, esto es abierto para todas las personas que sientan la necesidad de participar. Muchas bendiciones para todos y feliz resto de día. Amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, mi apóstol. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, bendiciones, Dios les guarde. Sin tanto escándalo.